Uno de los temas que más preocupa a las familias nicaragüenses es la economía y justamente hoy vamos a hablar en esta primera parte de Debates y Soluciones un poco acerca de la situación económica de nuestro país, de cómo vamos a cerrar el 2021, de qué manera influye el contexto político electoral en la economía en este cierre del 2021 y qué esperamos para el 2022. Un experto ya está preparado con nosotros vía Zoom esta mañana, Jimmy Romero. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en Debates y Soluciones Néstor Avendaño, el economista y también director de Copades, quien va a estar hablando sobre este tema que vos mencionabas, economía y cierre del año 2021. Según el gobierno ha dicho de que podríamos estar cerrando con un crecimiento de un 8%. Algunos economistas dicen que es muy optimista esa cifra. Buenos días, don Néstor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, estimados colegas periodistas. ¿Qué piensa usted de estas estimaciones en cuanto a cerrar con un 8% de crecimiento? ¿Cuál es la situación de nuestro país? ¿Qué diagnóstico haría usted como experto en economía? Te diré que nadie tiene en estos momentos, que está fuera del corredor público, información suficiente para poder estar diciendo cuánto va a poder crecer la economía este año. También tenemos que recurrir a estimaciones propias, por supuesto tratando de minimizar el error del pronóstico. Creo que la economía este año sí creció, eso sí, yo creo que aquel que diga que no creció, no le crea. La economía ha crecido por primera vez desde el año 2017, que fue el último año que había crecido. Tuvimos 3 años de caída prácticamente consecutivos que nos llevó a una continua recesión que duró 3 años. Ahora se da ese alivio. Y yo le llamo un alivio porque hay que recordar un factor que creo que las autoridades gubernamentales ya deben estar considerando. El efecto base o el efecto rebote de algunas variables que nos llevan después a observar aumentos formidables, aumentos impactantes, aumentos sorprendentes. El año pasado el PIB estaba en el suelo, después de 3 años de recesión, y hoy hay un aumento de la demanda, de bienes y servicios, hay su repercusión en un aumento de la producción, y por lo tanto el nuevo nivel de producción saliendo de la recesión causa un, llamémosle así, crecimiento formidable que el gobierno lo pone alrededor de entre un 7 y 9%, creo que lo han dicho. El Fondo Monetario Internacional puso 5% en su reunión de primavera con el Banco Mundial, en su reunión de otoño con el Banco Mundial, y el Banco Mundial lo puso en 5.5. O sea, comienzan las discrepancias, que son obvias, son de esperar. Nosotros, y este servidor en particular, estima una tasa de crecimiento mínima de 3.5%. O sea, estoy casi en las cercanías o en el área de pronóstico del FMI. El FMI, por supuesto, dijo 5. Pero veremos cuál es la tasa de crecimiento final, porque en estos momentos la producción de bienes publicada, los volúmenes de producción de bienes publicados por las fuentes oficiales se detienen en el mes de julio. No hay datos al mes de septiembre ni datos mucho menos al mes de octubre. Por consiguiente, hay crecimiento económico y eso, por supuesto, no es el momento para decir cuál fue la varianza de los pronósticos, porque eso lo podemos hacer en el primer trimestre del año próximo. No olvidemos algo, estimados periodistas. Las fuentes oficiales publican datos preliminares que son cada año, que son corroborados 3 años después. Así que tengamos calma, son pronósticos, pero eso sí, reitero, hay crecimiento económico.
¿Esto de qué manera se traduce a la población nicaragüense, al país? ¿Qué sectores se ven beneficiados con este crecimiento? ¿Es un beneficio que incluye a todos? Lo pregunto porque muchos dicen, si hay crecimiento, entonces ¿por qué la gente sigue migrando? Para explicar un poco cómo funciona la dinámica de la economía, el crecimiento del PIB y todos estos agentes y estas cosas que son tan importantes, entenderlas, comprenderlas y saber de qué manera es que se beneficia un país cuando hay crecimiento económico. Crecimiento económico se trasladó de los servicios a la producción de bienes. ¿Y por qué se trasladó del sector servicios, donde salieron muy afectados o hay crecimiento más escaso en comercio? La banca sigue cayendo, los servicios comunales, personales, sociales, siguen en el plano negativo. La energía eléctrica y el agua potable, si no están estancados, están cayendo de nuevo en este año. En fin, ¿por qué? Porque la producción de servicios, que antes era dinámica, la gente salía a los restaurantes, iba a hoteles, iba a vacacionar, etcétera, hoy ya no se dio, especialmente con el COVID. Y por supuesto, la demanda se ha concentrado en productos materiales, en bienes. Es así que cuando vemos los bienes, crece un rubro como es la construcción, gracias o a expensa de la evolución formidable del sector público en la ejecución de proyectos de infraestructura económica y social. Porque la inversión privada no ha crecido bastante. Podría decir que la inversión privada, si no se mantiene estancada, podría caer, sencillamente porque existen incertidumbres inversionistas. La situación política amedrenta al capital. Eso no es nuevo, eso ha sido históricamente ha ido históricamente de la mano en nuestro país. Si aquí hay problemas sociales, problemas políticos, pues la inversión, incluso la inversión extranjera directa, se ha desplomado desde los niveles del año 2017, que fue otro nivel máximo histórico de inversión extranjera directa, y ahora estamos hablando de menos de 500 millones de dólares al año. Bien, les digo esto porque crece, además de la construcción, la extracción de oro, crece la producción primaria, pero a menor ritmo. La agricultura, el pecuario, crece la producción pecuaria. La agricultura se mantiene cercana a muy bajo crecimiento. La industria manufacturera, debido a que no se observa un gran repunte de la producción primaria, crece en términos medios un poco superior a lo que crece el pecuario, que es alrededor de un 3-4%. Entonces, cambió el destino del crecimiento o el origen del crecimiento económico. Ahora crece más a nivel de producción de bienes y se afecta la producción de servicios. Don Néstor. También hay un último elemento, rápido lo digo, que es: no hay relación directa entre crecimiento económico y bienestar económico. Siempre está el problema de la concentración del ingreso. Y por supuesto, es otro tema a discutir cuando nos referimos a las desigualdades en la distribución del ingreso. Don Néstor, a pesar de ese optimismo que hay acá a nivel nacional de un crecimiento que estima el Banco Central de Nicaragua de un 8%, que podríamos finalizar el 2021, y usted lo que menciona es que posiblemente estaríamos creciendo un 3.5%, hay factores externos que ponen en peligro todo este crecimiento que se avecina 2021. Sin embargo, el próximo año 2022, ese trabajo que se ha hecho por parte de las autoridades y también por el sector privado en el tema de la inversión, las exportaciones, el envío de remesa,
la inversión pública que se ha venido realizando y el tema de la cooperación podría desaparecer si en el caso de Estados Unidos valora la suspensión del DR-CAFTA para Nicaragua por la situación de incertidumbre política que vive el país. ¿Este escenario es posible y cuáles serían los principales riesgos que corre la economía en cuanto a la pobreza, el desempleo y algunos agentes económicos que podrían verse afectados? Sí, fíjate que este servidor siempre se ha distinguido desde cuando fui muy joven en el campo de la economía, de anticiparnos a los problemas para orientar, para aconsejar, incluso para que el gobernante tome en cuenta los riesgos profundos que hay con medidas extraeconómicas, que se desprenden de esas medidas extraeconómicas. Como es lo que tú citas, que apareció el 29 de octubre, recién pasado, ese anuncio de la agencia de noticias Reuters, que funcionarios gubernamentales estadounidenses están revisando la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de DR-CAFTA. Nosotros como economistas, te diré, y habemos pocos en este momento en el país, que conocimos a profundidad a partir del 1 de mayo del año 1985. La aplicación de dos sanciones en forma simultánea el mismo día 1 de mayo de 1985. Una sanción financiera sin tener acceso a préstamos multilaterales, que son los mismos tres que hablamos el día de hoy, que ya están funcionando desde cuando el Congreso aprobó la NICA Act, el Congreso de Estados Unidos, y ahora el anuncio de que están revisando una posible sanción comercial. Pocos economistas, creo, en este momento conocen todo el algoritmo de problemas que se dio entre mayo de 1985 y abril de 1990, porque esas sanciones se suspendieron cuando subió al poder doña Violeta Barrios Videcho. Ahora tú me preguntas, ¿esto hay que tenerlo en cuenta en el comportamiento económico del próximo año? Creo que sí. Pero también he dicho que ojalá que la historia no se repita en Nicaragua. Tú me has preguntado cuánto puede caer esto. El hecho no es que cuánto va a caer, el hecho es que un anuncio de esto provoca un desastre económico como el que vivimos en los años 80. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo se puede? ¿Cuáles son las actividades? ¿Perdón? Sí, para que continuemos, doctor, tenemos algún problema con la llamada en Zoom. Se nos ha enviado una notificación que supuestamente va a finalizar en 6 minutos, por si se corta, para que podamos recobrar, por favor, la comunicación, si es que usted no logra terminar de dar la respuesta. Quería decirlo para que usted estuviese al tanto. Pero hablando ya de las afectaciones que esto podría generar, que de hecho no son nada positivas, me gustaría también que hablemos de cómo evitar que se dé o que Estados Unidos considere la suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA. Mira, nosotros pertenecemos a un foro, creo que Jimmy lo sabe muy bien, que es el periodista de ustedes que más me ha entrevistado, el foro de Fortaleciendo la Convivencia. Aquí los problemas se deben de evitar con diálogo. No nos equivoquemos, no hablar, no intercambiar opiniones, alejarse las partes involucradas en la vida nacional de nuestro país. No es resolver el problema, no se resuelve el problema. Por lo tanto, necesitamos iniciar un diálogo que nos dirija, que nos conduzca a lo que llamamos en nuestro foro y del cual nosotros hacemos eco siempre que realizamos el foro público con empresarios, consumidores, organismos nacionales, etcétera, que nos lleve a fortalecer esa convivencia deseada por todos. El diálogo origina la convivencia. Y siempre he manifestado, estimada periodista, que un diálogo es se da en una instancia en que todos
todos los que están participando en el diálogo ganan. No hay perdedores y no hay ganadores. Todos ganan en pro de la solución de los problemas. Es lo que nosotros recomendamos como foro. ¿Otra pregunta? Sí, ¿de qué manera se podría hacer este diálogo? El gobierno de nuestro país ha dicho que aparentemente va a ser después de las elecciones. ¿Usted lo considera viable? Y también se nos quedó todavía las repercusiones que traería la suspensión del DR-CAFTA, de Nicaragua, el DR-CAFTA, bueno, para que estemos conscientes de... Voy a responderle las dos rápidamente. El gran coordinador de las políticas nacionales no es nada más que el gobierno del país. O sea, le compete al gobierno convocar al diálogo. Creo, he escuchado en las noticias de que el señor presidente Daniel Ortega anunció la realización de un diálogo después de las elecciones. Esperemos, después del 7 de noviembre, del próximo domingo, cuando se convoca ese diálogo. Nosotros, por lo menos en este servidor, si no observamos que el diálogo, vamos a recordarlo públicamente que se necesita el diálogo. Ahora, ¿cuáles son los impactos de una posible sanción estadounidense en la revisión del CAFTA? Los primeros que salen afectados son los exportadores. Nicaragua exportó el año 2020 $1.405 millones de dólares a Estados Unidos y las zonas francas 1.975 millones en términos brutos. O sea, el impacto directo de una sanción comercial va sobre las espaldas de los exportadores. ¿Esto qué va a provocar? Esto va a provocar una caída en el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto sale afectado las exportaciones? El volumen de exportaciones que quedan en el aire sería el 40% del volumen total exportado por el país. Fíjense, es el 40%. A esto hay que considerar la pregunta, ¿y esto cuánto afecta al Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto, por esa reducción de las exportaciones, se desploma 7.3%. Ya esto es algo caótico. Fíjense que en los 3 años de caída de producción entre 2018 y 2020, nuestra economía cayó un poco más del 8%, 8.5%. Hoy estamos hablando con un solo anuncio, 7.3% de caída en un solo año. Al caer el Producto Interno Bruto, ¿qué le ocurre al desempleo? Crece. ¿Cuánto se amplía el desempleo? Afecta al 7.7% de las personas actualmente ocupadas en el país. Eso equivale a una destrucción de 261.800 puestos de trabajo. Y en los 3 años de crisis, la destrucción de puestos de trabajo, según datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, fue del orden de 200.000 puestos de trabajo. Esta medida afectaría a 261.800 personas, solo con un anuncio de sanciones comerciales a Nicaragua. La caída del desempleo va a provocar el aumento del desempleo, o caída del empleo va a provocar una caída del ingreso de los hogares. Al caer el ingreso de los hogares hay una caída del gasto de consumo. Al caer el gasto de consumo tenemos una nueva demanda de bienes finales, de bienes y servicios finales que vuelve a caer. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cae de nuevo el producto? Bueno, tenemos problemas con la llamada a través de la plataforma Zoom. Vamos a tratar de recobrar la comunicación con el doctor Néstor Avendaño, él es economista y ha estado hablando acerca de la economía de nuestro país, cómo está el crecimiento del Producto Interno Bruto de cara al cierre del 2021 y cómo podría estar influyendo el tema de las elecciones, el tema político de cara a iniciar el próximo año 2022. Agradecemos a ustedes que han estado sintonizando esta entrevista tanto acá en Canal 10 como en nuestra página en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Importante recapitular un poco, él hacía énfasis en las repercusiones negativas justamente en este momento que tendría una suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA y pues prácticamente abogaba o daba su punto de vista de manera positiva en favor de un diálogo postelectoral.
Y es que precisamente ese escenario de una posible suspensión de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA, por sus siglas en inglés, significaría, él mencionaba, un 40% de caída en las exportaciones que Nicaragua realiza a ese mercado, que es el principal mercado de exportación que tiene el país desde hace más de 20 años. Ha venido exportando, lo cual lo que ha representado, según el economista, más de 1.500 millones de dólares solo en exportaciones. Según la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua y también la Asociación de Exportadores de Nicaragua, nos referimos a PEN, este año 2021 estaríamos finalizando con más de 3.000 millones de dólares en exportaciones, lo que significaría una cifra récord. El economista mencionaba, sin embargo, que este año finalizaríamos con un crecimiento de 3.5%, cifra que estaría un poco distante a lo que ha mencionado el Banco Central de Nicaragua, un crecimiento entre el 6 a un 8%. Los factores que podrían estar incidiendo en este crecimiento que proyectan las autoridades gubernamentales es el hecho que Nicaragua estaría aumentando el ingreso por divisas que envían los nicaragüenses que viven en el exterior, en este caso remesas familiares. La inversión pública ha aumentado este año 2021 debido a la cooperación que ha tenido el gobierno de Nicaragua por organismos internacionales. El tema también de las exportaciones, como ya les mencionábamos, 3.000 millones de dólares. Ya tenemos nuevamente comunicación con el doctor Néstor Avendaño. Gracias por continuar acá en Acción 10 en la mañana. Retomando el tema y las repercusiones que usted estaba mencionando, don Néstor. Sí, y me gustaría que en retomar este tema nos diga, a juicio suyo, como experto en economía, qué se debería de hacer de cara a conservar el crecimiento económico que sea mayor tanto para el cierre del 2021 como para ver un buen crecimiento económico en 2022, y de qué manera puede influir el factor de las elecciones. Han existido cuestionamientos de parte de algunos sectores a nivel interno y a nivel externo también. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué se debería de hacer justamente para cuidar la economía del país? Había dejado en el aire. Sí. El PIB que cayó en su primera ronda, 7... Vamos a pedirle, doctor, que gire un poquito su tele ahí, para que le podamos ver. El PIB que había caído 7.3% en la primera ronda de efectos, ahora en una segunda ronda, como lo veníamos explicando, el PIB caería 15%. Entonces, eso ya yo diría que ya no hay que perder más tiempo estimando más caídas. Ya esto nos dice la gravedad de la caída. Entonces su pregunta era, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo se prevé el cierre de la economía este año con estos anuncios y cómo podría darse el próximo año? ¿Cómo evitar esto el próximo año? Ya la economía ya está definida para este año. Hágase lo que se haga, no va a afectar el crecimiento. Hay crecimiento este año, dije al inicio de nuestra entrevista. Y no vamos a alterar la lógica macroeconómica diciendo de que va a haber caída. No, hay crecimiento económico en 2021. En 2022 se prevé, por supuesto, dada la desaparición del efecto base o el efecto rebote, una leve desaceleración del crecimiento económico que se está logrando comparado a lo que se está logrando este año. Sin embargo, ¿qué ocurriría? ¿Cómo evitar este efecto, diría yo, dantesco que tiene la economía con un anuncio de esa naturaleza? ¿Cómo evitarlo? Reitero lo que le había dicho al inicio, señorita periodista. Hay que dialogar. Y creo que debe ser un diálogo entre los nicaragüenses. Siempre manifesté en el pasado, y no es nada nuevo lo que voy a decir, que nuestros problemas se resuelven en Managua y no en Washington. Nosotros vimos a esa caravana de personas que iban a solicitar sanciones a la primera economía del mundo para Nicaragua. Pero parece que la brújula no funcionó bien. El problema se resuelve en Managua. ¿Y cómo se va a resolver? Con diálogo.
hay que pedir el diálogo, hay que resolver los problemas. Y esto no es exclusividad del gobierno, esta es una exclusividad de todos los nicaragüenses. Cuando hay problemas, hay que dialogar para resolverlo. Yo confío mucho en que el diálogo nos va a ayudar a impedir estos efectos dañinos, porque no consideremos esa sanción que se está gestando allá en Washington como una sanción de índole política a un grupo político. No, es una sanción que está desbaratando el nivel de vida de una nación de 6.6 millones de personas. Por supuesto, hay que evitar esto. ¿Qué sectores deberían de estar, doctora Avendaño? Sería muy difícil levantarnos de nuevo. Doctora Avendaño, ya para concluir, deseamos sus recomendaciones finales para tanto la autoridad de gobierno como para otros sectores que quizá deseen participar de este diálogo. ¿Qué sectores, a su juicio, además, deberían ser partícipes de este diálogo? Los sectores de este diálogo son productores, inversionistas, pero primero también deben estar ahí los políticos. Pero políticos responsables y respetables, diría yo. Fíjate que la clase política que se unió en una mesa supuestamente de diálogo y que no funcionó. Fíjate todo estos esfuerzos que se han hecho en el pasado, en los 2 años, 3 años pasados. Ese diálogo no funcionó y posteriormente desapareció por la conducta mostrada por los diversos representantes de oposición política en esa mesa. Nunca se pusieron de acuerdo. Todos querían figurar. Y eso lo dijimos incluso el rector Medina, el ex rector de la UBAN, el profesor Medina, y este servidor, dijimos públicamente, yo nunca he pertenecido a una mesa de diálogo, pero como economista, pero primero como nicaragüense, dijimos que la representación opositora no estaba contribuyendo a resolver los problemas. Todo el mundo deseaba ser un candidato a presidente. Y ahí, si no lograron unirse en 2 años, 3 años, ¿cómo se iban a unir en 4 o 5 meses? Ya eso era imposible. O sea, en un diálogo político, yo aconsejaría que intervengan políticos profesionales, políticos competentes, políticos que no vayan a leer papeles escritos por otros, políticos que dinamicen la discusión política del país en búsqueda de la solución de esos problemas políticos. Creo que sin la discusión política no se puede dar posteriormente, si no se da la política, ninguna discusión económica y social. Hay que buscar la normalidad política del país. Es una condición necesaria para volver a entrar a esa gran concertación económica y social que ya tenemos experiencia en nuestro país. Muchas gracias por su comparecencia esta mañana, por su tiempo y habernos exteriorizado desde el punto de vista económico, profesional, la situación de nuestro país en materia económica y también hablar un poco acerca de lo que usted considera debe ocurrir en un eventual diálogo de cara a los acontecimientos políticos y los sectores que estarían participando de ese diálogo en nuestro país. Vamos